de Dios. This is the moment to receive the word of God. Amén. Y créelo o no, amados, And believe it or not, ya llevamos un mes en el libro de Santiago. we have now 1 month in the book of James. Hicimos la introducción, We did the introduction, la primera parte, la segunda parte y hoy entramos a la tercera parte, amén, de nuestra serie sobre el libro de Santiago. we did first part, second part, and third part today. Amén. Le queremos dar la bienvenida a los amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales. Dios me lo bendiga y que esta palabra sea de gran bendición a sus vidas. And we welcome all of those watching through social media. May this word be of a blessing to you. Amén. Santiago 1, vamos a empezar el verso 19. James chapter 1, we're going to start at Santiago verse 1, 19. verso 19. James chapter 1, verse 19. Gloria a Dios. Y hemos visto, amados, que Santiago nos está presentando ciertas diferentes pruebas de una fe genuina. And we see that James is presenting to us different tests of a genuine faith. Amén. Y vemos que Santiago se enfoca mucho en las obras, en las cosas que el cristiano hace. And we see that he focuses in the things that the Christians does. Amén. Y ahora pues vamos a entrar a otra prueba de una fe genuina. And we're going to enter into another test of a genuine faith. Amén. Santiago 1 del verso 19 en adelante. El que tenga oído para oír lo que dice la palabra de Dios, que oiga. James chapter 1, 19 and on. Those who has ears, may they hear the word of God. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. You know this, my beloved brothers and sisters. Now everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Pues la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. For a man's anger does not bring about the righteousness of God. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Therefore, ridding yourselves of all filthiness and all the remains of wickedness, in humility, receive the word implanted, which is able to save your souls. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. But prove yourselves doers of the word and not just hearers who deceive themselves. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. For if anyone is a hearer of the word and not doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. For once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. But one who has looked intently at the perfect law, the law of freedom, and has continued in it, not having become a forgetful hearer, but an active doer, this person will be blessed in what he does. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. If anyone thinks himself to be religious, yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this person's religion is worthless. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Pure and undefiled religion is the sight of our God and Father in this,
to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the word. Altísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos da vida, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos corrige, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos fortalece. Padre, te pido, Señor, que en este momento, Padre mío, que tú me permitas hablar de tu palabra, Señor, exactamente como está escrita, Padre, y que tu Espíritu Santo nos ilumine, Padre mío, y ministra nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras mentes, y que tú hagas, Señor, que tú provoques cambio, Padre mío, en nuestras vidas, y que tú hagas como tú quieras hacer en nosotros. Te lo pido, Dios, que así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Gloria a Dios. El libro de Santiago, como hemos visto en estas últimas 3 o 4 semanas, The book of James, as we have seen in the last couple of weeks, vemos que Santiago nos da una serie de diferentes pruebas we see that James gives us a couple of different types of tests. para que todo el que se llame ser cristiano So all of those who believe themselves to be a Christian determine si su fe en Dios es genuina o no. determine if their faith in God is genuine or not. Y sabemos que esto es de suma importancia, And we know that this is very important porque como vimos unas semanas atrás, because as we saw a couple of weeks ago, todo lo que tiene valor all that has value tiene que ser sujetado a prueba has to be subject to a test para determinar su valor y su autenticidad. to determine its value and authenticity. Todo lo que es de valor All that has value tiene que ser probado para determinar si es genuino o no. has to be tested to determine if it's genuine or not. De lo contrario, amados, podemos engañarnos a nosotros mismos, Because in the contrary, we can deceive ourselves, creyendo que tenemos una fe genuina cuando lo que tenemos es algo que parece fe, pero no lo es. we can deceive ourselves by believing that we have a genuine faith that it looks like it is, but it's not. Y la realidad, amados, es que sabemos que esto va a pasar. And the truth is, brethren, that we know that this is going to happen. Va a pasar. It's going to happen. Van a haber muchas personas There's going to be many people que va a haber un día donde van a descubrir that one day they'll discover que la fe que ellos proclamaban tener no era genuina. that the faith that they proclaimed to have was not genuine. Un día ellos van a descubrir que la fe que ellos creían que era auténtica no lo era. One day they're going to discover that the faith that they thought was authentic was not. Jesucristo dijo que va a haber un día donde muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. The Lord said that in that day there were some that will come and say, Lord, in your name I did this and I did that. Y la palabra que me espanta es la palabra muchos. And the word that scares me is the word many. Muchos van a creer tener una fe auténtica y después van a descubrir que la fe era falsa. That many will think that they have an authentic faith and later they will discover that it was fake. Y en ese día el Señor le responderá a muchos: apártate de mí que nunca te conocí. And in that day the Lord would tell them, depart from me, for I never knew you. Es por esto que la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a que nos examinemos, This is why the word of God tells us one time and another, examine yourselves. para que nosotros podamos determinar So we can determine si lo que tenemos es una fe auténtica if what we have is an authentic faith o si somos simplemente religiosos vacíos con una fe falsa. or if we are just an empty religious person with a fake faith. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente pone a 2 de Corintios 13:5. I like how the New Living Translation says 2 Corinthians 13:5. Dice: examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examine yourselves to see if your faith is genuine.
Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Hay una fe que es genuina There is a faith that is genuine, y hay una fe que es que and there is a faith that is what? falsa. False. Y Santiago nos da las diferentes pruebas de una fe genuina. And James gave us the different tests of a genuine faith. Y Santiago nos enseña And James teaches us que lo que hacemos en medio de estas diferentes pruebas that what we do in the middle of this different type of test revelará Will si nuestra reveal. fe en Dios es genuina o es falsa. will reveal if our faith in God is genuine or false. Unas semanas atrás hablamos de la primera prueba que Santiago nos da. A few weeks ago, we spoke about the first test that James gives us, Es la prueba de dificultades. which is the test of difficulty. ¿Cómo nosotros respondemos en medio de los problemas? How do we respond in the middle of our problems? Revela si nuestra fe en Dios es genuina o no. Reveals if our faith is genuine or not. Cuando somos probados con dificultades, When we are tested by difficulties, el fruto debe ser 5 cosas. the fruit should be 5 things. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Does anyone remember what they are? Al ser probados con dificultades, To be tested by the difficulties. esto produce en la fe genuina gozo This produces in a genuine faith joy al saber lo que la dificultad va a producir. to know what the difficulty will bring. Produce poder para perseverar, Empowered to persevere. madurez espiritual, Spiritual maturity. dependencia en la sabiduría de Dios Dependency in the wisdom of y God. confianza expresada en la oración. And trust expressed in prayer. Después vimos la segunda prueba de una fe genuina, Then we saw the second test of a genuine faith. la prueba de culpabilidad. The test of guilt. ¿Cómo nosotros respondemos cuando le fallamos a Dios? How do we respond when we fail God? Revela si nuestra fe en Dios es genuina o no. Reveals if our faith in God is genuine or not. Y vimos la semana pasada que el que no es de una fe genuina And we saw last week that that one who doesn't have a genuine faith no asume responsabilidad de su pecado, does not assume responsibility for their sin, sino que se trata de justificar a sí mismo but that it tries to justify o themselves trata de echarle la culpa a otros. or tries to blame someone else. Estas personas dicen cosas como así: These people say things like this. todo el mundo lo está haciendo, Everybody's doing it. o Dios entiende las Or cosas, God understands. o es que así yo soy. Or I'm like that. Buscan cómo justificar su pecado delante de Dios. They seek how to justify their sin before God. Pero el que es de una fe auténtica But that one who has an authentic faith le duele cuando sabe que le falló a Dios. hurts when they know that they fail God. Y por ende, el que es de una fe genuina And therefore that one who has a genuine faith, se confiesa ante Dios they confess before y God se arrepiente and they repent y se rinde completamente al Señor. and they surrender completely before God. Ahora, amados, llegamos a la tercera prueba de una fe genuina. And now we get to the third part of a genuine test. Y la tercera prueba es la prueba del efecto de la palabra. The test of the effect of the word. ¿Cómo recibimos y respondemos al mensaje de la palabra? How do we receive and respond to the message of the word? Revelará si nuestra fe es genuina o no. Will reveal if our faith is genuine or not. Déjame decirlo otra vez. And let me say that again. La tercera prueba de una fe The auténtica, third test of an authentic faith, la prueba del efecto de la palabra. the test of the effect of the word, ¿Cómo recibimos how we receive y it, cómo respondemos al mensaje de la palabra? and how we respond to the message of the word, Va a revelar si nuestra fe es auténtica o si es simplemente una imitación barata. will reveal if our faith is authentic or just a simply cheap imitation. El que es de una fe genuina That who has a genuine faith vive su vida según la verdad de la palabra de Dios. lives their life according to the truth of the word of God. El que no es de una fe genuina That who does not have a genuine faith no se somete a lo que Dios ha dicho en su palabra. does not submit to what the word, what God says in His word. Es así de sencillo.
It's that simple. Y yo creo que con eso ya yo prediqué. And I think that with that I already preached. Pero vamos a ir más profundo. But let's go a little bit deeper. Amén. El que se somete a la palabra, ese es el de una fe genuina. That who submits to the word of God has a genuine faith. El que no se somete a la palabra, ese no es de una fe The genuina. one who does not submit to the word of God does not have a Por genuine eso el salmista dice en el Salmo 119, 155. This is why the psalmist said in 119 verse 155. Mira lo que dice: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. The wicked are far from rescue, for they do not bother with your decrees. Lejos está la fe de los impíos porque no buscan tu palabra. Far is the faith from the wicked one, because they do not seek your word. No están interesados en saber qué Dios ha dicho. They're not interested in knowing what God has said. Y una persona puede llamarse ser cristiana, And someone can call themselves to be a pero si Christian, no está interesado en saber lo que Dios ha dicho en su palabra, but if they have no interest in knowing what God says in his word, vive como un impío they live like a y non-Christian person. demuestra que su fe en Cristo no es auténtica. And they demonstrate that their faith in Christ is not authentic. Pero una persona que es de una fe genuina But someone who has a genuine faith vive como Dios dice que debe vivir. lives the way that God says that they should live. Y cuando lo que Dios dice And when what God has said va en contra de su tradición, goes against your tradition, cuando va en contra de lo que ha aprendido de sus padres, or against what you have learned from your cuando va en parents, contra de lo que ha aprendido en la sociedad, or against what you have learned in society, cuando lo que Dios dice no concuerda con su manera de pensar, when what God has said does not go according to the way you think, el que es de una fe genuina dice: yo estoy mal y Dios está correcto. the one who has a genuine faith says, I am wrong and God is right. El que es de una fe genuina se une a las palabras del salmista en el Salmo 119, verso 30. That who has a genuine faith comes together with the psalmist in Psalm 119 verse 30. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas o tu palabra delante de mí. I have chosen the faithful way. I have placed your judgments before me. En otras palabras, camino según tu palabra. And in other words, I walk according to your word. Vivo según tu palabra. I live according to your word. Dirijo mi vida según lo que tú has dicho en tu palabra. I direct my life according to what you have said in your word. Santiago está enseñando que cómo respondemos al mensaje de la palabra James is teaching that how we respond to the message of the word revela una fe auténtica o una fe falsa. reveals an authentic faith or a false Verso faith. 19. Verse 19. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra en la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar. You know this, my beloved brothers and sisters. Now everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For a man's anger does not bring about the righteousness of God. Therefore, righting yourselves of all filthiness and all that remains of wickedness, in humility receive the word implanted, which is able to save your souls. Santiago nos dice cómo debemos de recibir la palabra de Dios. James tells us how we should receive the word of God. No la minimicen, Don't minimize it. no la traten como algo fastidioso. Don't treat it as something that is annoyed. No la menosprecien. Don't be careless of it. Él dice: iglesia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar. He says, church, receive the word of God, which is powerful to save. El que no es de una fe auténtica That who does not have an authentic faith siempre busca un motivo
para responder negativamente a la palabra. will always find a motive to respond negatively to the word of God. Y la verdad es que eso es naturaleza del ser humano. And the truth is that that's natural on the human. Su naturaleza es resistirse a la verdad de la palabra de Dios, The human nature is to resist to the word of God porque no lo entiende. because they don't understand it. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender lo que dice la palabra. The ones who don't have the Spirit of God cannot understand the word of God. Primera de Corintios 2:14. 1 Corinthians 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. But a natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. ¿Y cómo puede un ser humano que está espiritualmente muerto, espiritualmente discernir la verdad de la palabra? And how can a person who is spiritually dead discern the word of A God? menos que Dios haya hecho un trabajo en ese corazón. Unless God has done a work in that heart. Pero cuando el Espíritu Santo prepara el suelo de nuestros corazones But when the Holy Spirit prepares the soil of our hearts para recibir la semilla de la palabra de to Dios, receive the seed of the word of God, es ahí donde la palabra de Dios ahora puede producir fruto en ese corazón. it is there where the word of God can now produce fruit in our heart. Amén. Y todo es posible cuando la palabra de Dios produce fruto en la vida. And all is possible when the word of God produces fruit in our life. El salmista, amados, hace una pregunta en el Salmo 119, verso 9. The psalmist asks a question in Psalm 119 Porque verse se 9. trata, amados, de la palabra de Dios Because this is about the word of God y del efecto que esa palabra tiene en nuestras vidas. and the effect that that word has in our lives. Salmo 119, verso 9. Psalm 119 verse 9. ¿Cómo puede el joven guardar su camino? How can a young man keep his way pure? ¿Cómo lo puede hacer? How can he do it? Y responde a esa pregunta diciendo, guardando tu palabra. And he responds by saying, by keeping it according to your word. En otras palabras, se trata de la palabra de Dios y el efecto que esa palabra produce en la vida, en el corazón. In other words, it is about the word of God and the effect that it produces in the heart of a person. Salmo 119, verso 11. Psalm 119 verse 11. En mi corazón he atesorado ¿qué? Tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. I have treasured your word in my heart so I may not sin against you. Se trata de la palabra de Dios y del efecto que esa palabra produce en nuestras vidas. It's about the word of God and the effect that it produces in our lives. El que atesora la palabra de Dios en su corazón That who treasures the word of God in their heart y vive como Dios quiere que viva, and lives according to what God wants them to live, no peca en contra de Dios do not sin o no against God. busca pecar en contra de Dios. Or it does not seek to sin against God. El problema, amado, que a veces tenemos The problem that we have sometimes como is, creyentes genuinos as genuine believers, es que hay momentos donde nos descuidamos. is that there are times where we neglect ourselves. Se predica el mensaje de la palabra de Dios, The word of God is preached, pero estamos tan descuidados but we are we have neglected ourselves so much, y estamos tan desenfocados and we're so unfocused que ni atención le ponemos a lo que se está diciendo de la palabra de Dios. that we don't even pay attention to what is being said of the word of God. Por eso es que muchos en las iglesias son engañados por falsos maestros y falsos pastores. And this is why so many are deceived by false pastors and teachers. Pero Santiago nos dice cómo podemos ser diligentes en cuanto a la palabra de Dios. But James tells how we can be diligent according to the word of Para God. que la palabra de Dios pueda producir un efecto poderoso en nuestras vidas, ¿qué debemos de hacer? So the word of God can have an impactful effect in our lives. What should we do? Verso 19. Verse 19. Cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira.
Now everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. En otras palabras, In another word, si quieres que la palabra de Dios obre poderosamente en tu vida, if you want the word of God to work powerfully in your life, sé un oidor. be a hearer. Oye lo que Dios te está diciendo en su palabra Hear what God is telling you in His word antes de abrir tu boca, before you open your mouth, antes de enojarte before you get upset con lo que se está diciendo. with what is being said. Y hay personas, amados, que yo he tratado de explicar ciertos puntos bíblicos. And there are people that I have tried to explain certain biblical points. Pero cuando estoy hablando, But as I'm speaking, no he terminado de hablar y lo primero que me dicen es, pero esto, o pero aquello. and I haven't even finished speaking, and they're already saying, but this, but that. Y ya yo sé que no me están escuchando. And I already know that they're not Porque listening en to su me. mente están enfocados en el argumento. Because in their mind, they're focused in the argument. Se dijo algo que no le gustan. Something was said that they didn't like. Y ahora no oyen, hablan y se enojan. And now they don't hear, they speak, and they get upset. Y abren sus bocas sin entender lo que se está diciendo. And they open their mouth without understanding what is being said. El contexto de lo que Santiago está hablando aquí The context of what James is saying here, no es una conversación cualquiera. it's not a simple conversation. Porque la tendencia es aplicar esto a cualquier otra conversación. Because the tendency is to apply this to any other Y conversation. la verdad es que se puede aplicar a cualquier conversación. And the truth is that it can be applied to any El conversation. jefe le dice a una persona, no tiene que escuchar antes de hablar, para entender. The boss will say you have to listen before you can speak so you can understand. Pero el contexto aquí es nuestra respuesta a lo que está diciendo de qué. De la palabra. But the context here is what is being said about the word. El contexto es lo que se está diciendo de la palabra. The context is what is being said about the word of God. Por eso el verso 21 dice, reciban ustedes con humildad, ¿qué? La palabra implantada. This is on verse 21. It says, receive the word that has been implanted. Verso 22, sean hacedores de qué? De la palabra. And on verse 22, be doers of the word. Verso 23, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira en el espejo. Verse 23, for if anyone is a hearer of the word and not doer, he's like a man who looks at his natural face in a mirror. Entonces el asunto es nuestra respuesta a lo que Dios nos dice en su palabra. So the issue is our response to what God has said in his word. Para ser hacedor de la palabra, To be doers of the word, Santiago dice en el verso 19, James said in verse 19, cada uno sea primeramente pronto para oír, everyone be quick to hear, tardo para hablar y tardo para la ira. slow to speak and slow to anger. Para que podamos oír lo que Dios nos está diciendo. So we can hear what God is saying. Para que podamos ser hacedores de lo que Dios está So diciendo. we may be doers of what God is saying. Santiago dice, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. James says it's be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Pero cuando nuestra disposición es hablar en contra de lo que Dios ha dicho But when our disposition is to speak against what God has said y enojarse con el pastor and get upset with the pastor porque no le gusta lo que el pastor está diciendo, because they don't like what the pastor is porque saying, la Biblia lo dice, because the Bible says it, Santiago está diciendo que estás actuando como alguien que no tiene una fe genuina. James says that you're acting as someone who does not have a genuine Y faith. tengo que confesarle, amados, And I have to confess, brethren, han habido personas que se han enojado conmigo there have been people who have gotten upset at me por predicar en contra de los chismes, because I have preached against por gossiping predicar en contra del adulterio, and against adultery en contra de la fornicación. and against Y hay fornication. personas que se han enojado conmigo por predicar en contra del homosexualismo. And there are people who have gotten upset at me for preaching against homosexualism. Pero ¿quién yo soy But who am I para decir que Dios se equivocó? to say that God made a mistake? La fe genuina se somete a lo que
que dice la palabra de Dios. Genuine faith submits to the word of God. La fe falsa se revela en contra de la palabra de Dios. False faith reveals itself against the word of God. Por ende, que se revela en contra de la palabra, se revela en contra del mismo Dios. And that who goes against the word of God goes against God himself. Y eso era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo con la iglesia de los Gálatas. And this is what was happening with Apostle Paul and the church in Galatians. Algunos de los hermanos estaban molestando con el apóstol Pablo por las cosas que el apóstol estaba predicando. Some of the brethren were upset with Paul because of the things that he was preaching. Y en Gálatas 4:16 Pablo pregunta: In Galatians 4:16, Paul asked, ¿me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirle la verdad? so have I become your enemy by telling you the truth? Hay que entender que la palabra de Dios We have to understand that the word of God es como una espada de doble filo. is like a double-edged sword. Y hay veces que la palabra de Dios nos corta en áreas que nos duele. And there are times that the word of God cuts us in parts that hurts. Nos corta en áreas donde no nos gusta. It cuts in parts where we don't like it. Pero cuando esto sucede, But when this happens, Santiago dice: sé pronto para oír, James said, be quick to hear, tardo para hablar y tardo para la ira. slow to speak and slow to anger. ¿Por qué? Why? Verso 20. And verse 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. For a man's anger does not bring about the righteousness of God. En otras palabras, resistencia a la palabra de Dios no produce lo que es recto delante de Dios. In other words, resistance to the word of God does not produce what is right before God. No podemos estar bien delante de Dios We cannot be right before God y al mismo tiempo rechazando lo que Dios dice. and at the same time rejecting what God says. Esto no obra en justicia de Dios. This does not work in righteousness Esto of no God. obra en lo que es recto delante de Dios. This does not work in what is right before God. Así que Santiago primeramente nos enseña So James is teaching us first cómo debemos recibir la palabra. how we should receive the word, Reciban la palabra con humildad, receive it with humility, siendo pronto para oír, be quick to hear, tardo para hablar y tardo para la ira. slow to speak and slow to anger. Así debemos recibirla. This is how we should receive it. Ahora Santiago nos enseña cómo debemos responder a la palabra. Now James teaches us how we should respond to the word. Después que la recibamos, After we have received it, ahora respondemos a ella. now we respond to it. Verso 22. Verse 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. But prove yourselves doers of the word and not just hearers who deceive themselves. En otras palabras, iglesia, In other words, church, después que oigan lo que Dios dice, after you hear what God has said, no se queden ahí. don't stay there. El que es de una fe genuina That who has a genuine faith pone en práctica las cosas que Dios ha dicho. puts into practice the things that God has said. Y la razón que el cristiano oye el mensaje de la palabra, And the reason why the Christian hears the word of God, la razón que usted viene el domingo para escuchar el mensaje de Dios, the reason why you come on Sunday to hear the word of God, es porque queremos hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. it is because we want to do the things that God says that we must do. Oímos el mensaje de la palabra para ser obedientes a Dios. We hear the message of the word to be obedient to God. Queremos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. We want to live the way that God wants us to live. Yo quiero oír la palabra I want to hear the word para saber lo que Dios requiere de mí, so I know what God requires of para me, poner eso en práctica en mi vida. to put that into practice in my life. Si solamente soy oidor de la palabra, If I only hear the word, la oigo, I hear it, pero no soy obediente a la palabra, but I am not obedient to the word. no la pongo en práctica en mi vida. I don't put it into practice. in my life. Santiago dice que me estoy engañando a mí mismo, James says that I am deceiving myself, creyendo tener una fe auténtica cuando lo que tengo es una fe falsa. believing I have an authentic faith when what I have is a false faith. Verso 23, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es.
For anyone is a hearer of the word and not a doer, he's like a man who looks at his natural face in a mirror. For once has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. Santiago está enseñando que la palabra de Dios es como un espejo. James is teaching that the word of God is like a mirror. Un espejo que nos enseña a dónde nosotros estamos mal. A mirror that shows us where we are wrong. Un espejo que nos enseña a dónde tenemos que arreglarnos. A mirror that shows us where we need to fix ourselves. Pero si uno no hace lo que debe hacer cuando está frente al espejo, But if we don't do what we're supposed to do while we are in front of the mirror, cuando se va del espejo when we leave the mirror y no lo hace, ¿qué va a suceder? and we don't do it, what's going to happen? Se va a olvidar qué clase de persona era. They're going to forget what type of person they Se va a olvidar a dónde tiene que arreglar su vida. They're going to forget where do they need to fix Se va something in se the va a life. olvidar que por aquí espiritualmente tiene un pelo parado. They're going to forget that here, spiritually, they have a hair Que tengo sticking una out. mancha por aquí que tengo que limpiarme. Or they have a stain here that they need to clean. Amén. No hacen lo que la palabra dice porque no permanecen frente a ese espejo. They don't do what the word says because they don't remain before that mirror. En contraste, In contrast, el que es de una fe genuina, mira lo que dice verso 25. that who has a genuine faith, look what it says on verse 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta. ¿Qué es la ley perfecta? La palabra de Dios. But one who has looked intently at the perfect law, what law? The word of God. El que mira atentamente la ley de la libertad. Y, ¿cuál es que dice ahí? Persevera, permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. But one who has looked intently at the perfect law, the law of freedom, and has continued in it, not having become a forgetful hearer, but active doer, this person will be blessed in what he does. El que es de una fe falsa The one who has a false faith, se mira ante el espejo de la palabra de Dios, they look at themselves in front of the mirror of the word of se God, va they walk away, y después se olvida a dónde estaba mal. and then they forget where they were wrong. El que es de una fe That auténtica who has an authentic faith permanece en la palabra de Dios. remains in the word of God. Permanece mirándose frente al espejo de la palabra They remain looking at themselves in the mirror of the para word. siempre, constantemente arreglar las cosas que debe arreglar. So constantly they can fix the things that they need to fix. La fe genuina Genuine faith y la fe falsa se diferencian en su permanencia en a la palabra. and the false faith are differentiate in the word. A ver si otra vez. Let me say that again. La fe auténtica y la fe falsa se diferencian en la permanencia a la palabra. The false faith and authentic faith are differentiate in the word, in that they remain in the word. Por eso Jesús dijo en Juan 8:31, This is why the Lord says in John 13, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. John 8:31, if you continue in my word, then you are truly my disciples. Los que son de una fe auténtica permanecen en la palabra de Dios. Those who have an authentic faith, they remain in the word of God. Viven constantemente mirándose frente al espejo de la palabra, They live continuously looking at the mirror of the word of God, obedeciendo obeying y arreglando las áreas que deben de arreglar. and fixing the areas that they need to fix. Y usted puede llamarse un discípulo de Cristo, And you can call yourself a disciple of Christ. pero Jesús dice que si no permaneces en su palabra, But Jesus said that if you don't remain in his word, si no permaneces frente al espejo de la palabra, if you don't remain before the mirror of the word, Santiago nos está diciendo que la fe que proclamamos tener no es auténtica. James tells us that the faith that we're proclaiming to have is not authentic. Y le voy a dar un ejemplo de miles de ejemplos que podemos dar. And I'm going to give you one example of 1,000 examples Yo we puedo could estar have. aquí el año entero dándole diferentes ejemplos de esto. I could be here the whole year giving you different examples about this. Pero déjenme darle un ejemplo. But let me give you one example.
Efesios 5:25. Ephesians 5:25. Dios exige de mí cómo yo debo de amar a mi esposa. God demands from me how I should love my wife. Y dice que yo la ame como Cristo amó a su iglesia. And he says that I must love her the way that Christ loved his church. Y que yo me sacrifique por ella, dándome completamente a ella como Cristo lo hizo por su iglesia. And that I sacrifice myself, giving myself to her as Christ did for the church. Eso es lo que la palabra de Dios me dice como esposo. And this is what the word of God tells me as a husband. La palabra de Dios me dice, cuando yo me miro frente al espejo de la palabra When I look at myself in front of the mirror of the word of God, y veo como que algo anda mal porque no lo estoy haciendo, and I see that something is going wrong because I'm not doing it. ahora yo debo hacer ¿qué? Now I must do what? Ocuparme en arreglar esa área de mi vida. Take care of that area in my life. Y tengo que confesar que el estándar para el que Dios exige de mí para amar a mi esposa es muy alto. And I have to confess that standard for me to love my wife is very high. Es Cristo muriendo en una cruz por su iglesia. It is Christ dying on a cross for his church. Pero cuando me miro en el espejo de la palabra But when I look at the mirror of the word of y God, recibo la palabra con humildad and I receive the word with y humility, soy pronto para oír y tardo para hablar y tardo para la ira, and I'm quick to hear and slow to speak and to anger, y esa palabra me corta and that word cuts me y me confronta and confronts y me, me dice que estoy falto en esa área, and he tells me that I'm lacking in that que area, no estoy amando a mi esposa como yo debo that amarla, I'm not loving my wife the way como I la should. palabra de Dios me dice que debo de amarla. As the word of God tells me that I need to love her. Ahora la pregunta es cómo voy a responder. Now the question is, how am I going to respond? ¿Qué yo voy a hacer ahora? What am I going to do now? ¿Voy a rechazar lo que la palabra de Dios dice porque es imposible? Am I going to reject what the word of God says because it's impossible? ¿O voy a depender completamente de la sabiduría de Dios para poder vivir como Dios quiere que yo viva? Or am I going to depend all from the wisdom of God? Si permanezco en la palabra siendo hacedor de ella, If I remain in the word, being a doer of his word, arreglándome a donde yo estoy falto. fixing myself in the areas that I'm wrong. Si eso es lo que yo hago, estoy demostrando que mi fe en Dios es auténtica. If this is what I'm doing, this reveals that my faith is authentic. Es por eso que el deseo, nuestro deseo de permanecer constantemente frente al espejo de la palabra de Dios This is why our desire to remain constantly before the word of God nos hace procurar ser mejores esposos o mejores esposas. it makes us be better husbands or better wives. Es por el deseo de permanecer o de ser obediente a lo que Dios ha dicho, It is because of the desire to remain faithful to what God has said, donde procuramos ser mejores hijos y mejores padres. where we try to be better husbands, better fathers, Gratitud al Dios que nos rescató. in gratitude of the God who rescued us. Y cuando me miro frente al espejo de la palabra de Dios, And when I look at the mirror, in front of the mirror of the word of y ese God, espejo me dice que hay algo que yo tengo que arreglar. and that mirror tells me that there's something I need to Si fix. ese espejo me dice que hay algo que yo tengo que cambiar, If that mirror tells me that there's something I got to change, que hay algo que yo tengo que dejar de hacer, that there is something I need to stop que hay doing, algo que yo tengo que empezar a hacer, or that there's something that I need to start doing, obedezco lo que me dice el espejo de la palabra, I obey what the mirror of the word says. porque quiero ser un mejor cristiano, Because I want to be a better Christian. quiero ser un mejor vecino, I want to be a better neighbor, un mejor compañero de trabajo, a better co-worker. quiero ser un mejor pastor, I want to be a better pastor. quiero ser un mejor amigo. I want to be a better friend. En otras palabras, In another word, Santiago dice, tú sabes qué clase de fe tú tienes cuando miras el efecto que la palabra de Dios tiene en tu vida. you know that what type of faith that you have when you see the effect that it has in you. Puedo oír y olvidar,
I can hear and forget. O puedo oír y vivir constantemente frente a ese espejo, Or I can hear and live constantly in front of that mirror, obedeciendo lo que el espejo me está diciendo. obeying what the mirror is telling me. Eso era exactamente lo que Jesús estaba enseñando en la parábola del sembrador unas semanas atrás cuando lo hicimos. This is exactly what Jesus was teaching in the parable of the sower. a Hay few weeks ago. personas que oyen el mensaje de la palabra de Dios como suelos endurecidos. There are people who hear the word of God, but they have a hardened heart. Se resisten a la palabra. They resist to the word of God. Otros oyen el mensaje de la palabra, pero Others, la oyen como suelo superficial. others hear the word of God, but only as a superficial soil. Reciben la palabra con gozo, pero como no hay raíz, no permanecen. They receive the word with joy, but since there is no roots, they do not remain. Otros oyen el mensaje de la palabra, Others hear the word of God, pero como suelo espinoso tienen el corazón dividido. but since they have a soil full of thorns, their hearts are divided. Las preocupaciones, The worries, los afanes de las riquezas the desire to become y el rich, deseo de otras cosas ahogan la semilla de la palabra de Dios en ellos. and the desire of other things, they choke up the word of God. Pero Jesús dijo que el suelo de buena tierra But the Lord said that the soil, the good soil, es el corazón que recibe la semilla, la palabra de Dios implantada. it is the heart that receives the word of God that has Y been esa planted. semilla llega a producir fruto en esa vida. And that seed produces fruit in that life. Entonces, la pregunta es: ¿qué efecto tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Then the question is, what effect does the word of God has in your life? ¿Cómo respondemos al oír lo que el espejo nos está enseñando? How do we respond when we hear what the mirror is telling us? El que oye la palabra de Dios The one who hears the word of God. se mira en el espejo de la palabra. They look at themselves in the mirror of the La word. palabra nos enseña dónde está mal. The word tells us where we are wrong. El espejo le enseña qué ofende a Dios. The mirror shows what offends El God. espejo le enseña cómo Dios quiere que viva. The mirror teaches you how he wants you to live. El espejo le enseña qué Dios quiere que haga. The mirror shows you what God wants you to do. Y el que es oidor olvidadizo And that who's a hearer who forgets. mira todo eso Look at all of that y después se va and then goes away y se olvida. and forgets. Menosprecia la palabra de Dios. They reject the word of God. Pero el que es hacedor de la palabra permanece frente al espejo de la palabra. But those who are doers of the word of God, they remain in front of the Y mirror of the vive word. haciendo lo que Dios ha dicho en su palabra. And they live doing what God has said that we must do in his word. Santiago continúa en el verso 26. James continues on verse 26. Esto es un punto muy importante, quiero que me pongan mucha atención. And this is a very important point. I want you to pay close Si attention. alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, no tiene control de la lengua, no tiene control de las cosas que dice, Santiago dice, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Verse 26, if anyone thinks himself to be religious, yet does not bridle or does not control his tongue, but deceives his own heart, this person's religion is worthless. En otras palabras, no seas oidor olvidadizo, sé hacedor. In other words, don't be the one who hears and forgets. Pero si eres hacedor, But if you're a doer, si eres hacedor if you are a doer, y no refrenas tu lengua, and you don't control your tongue, tu religión es vana. your religion is Tu worthless. religión no tiene valor ninguna. Your religion has no value No at all. sirve para nada. It's good for nothing. Porque eso no es la verdadera fe. Because that is not true faith. Fíjense en eso. Que Look uno at that. puede hacer y si uno no demuestra amor, de nada vale lo que hace. Look at this, you can do, but if you don't show love, it's worthless. ¿A dónde hemos oído eso antes? Where have we heard that before? En el
Primera de Corintios, el gran capítulo del amor, The great chapter of love in 1 Corinthians. donde dice así: ¿de qué vale si yo haga todo esto y si no tengo amor? Nada soy. What is worth if I do all of this and I have no love? It's worthless. Santiago enseña que la reacción apropiada a la palabra de Dios James teaches that the appropriate reaction to the response of the word of primero God es recibirla first is to receive con it humildad, with humility, como oidor, por siendo pronto para oír, being quick to hear, y aplicarla constantemente en cada área de nuestras vidas. and apply it constantly in every area of our lives. Y ahora, número 3, nos continúa diciendo: pero si hacemos And now in number 3 it says, but if we do y no tenemos control de la lengua, and we have no control of our tongue, de nada vale. it's worthless. Tu religión es vacía. Your religion is worthless. Tu religión carece de relación íntima y personal con Your Cristo. religion lacks a personal relationship. Tu with religión God. es solamente una apariencia externa. Your religion is an external appearance. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? The Habla Bible la says boca. that from the abundance of the heart the mouth speaks. Las cosas que decimos The things that we say va a revelar qué clase de corazón nosotros tenemos. is going to reveal the type of heart that we have. El amor, amados, y la verdad, yo siempre he dicho esto y yo sé que ustedes ya se lo saben. Love and truth, and I've always said this, I know that you know it. El amor y la verdad tienen que andar de mano en mano. Love and truth need to walk hand by hand. Escúchenme bien. El Listen to me amor carefully. y la verdad tienen que andar de mano en mano. Love and truth need to walk hand by hand. Porque el amor sin la verdad engaña. Because love without truth deceives. Y la verdad sin amor hiere. And truth without love hurts. El amor sin la verdad engaña. Love without truth deceives. Y la verdad sin amor hiere. And truth without love hurts. Yo puedo decirle la verdad a alguien, And I can tell the truth to someone. pero si se lo digo sin amor But if I say it without love y hiero a esa persona, and I hurt that person porque se lo estoy diciendo sin amor y sin gracia. because I'm telling them without love and grace, Santiago está diciendo, James is saying hay un problema. there's a problem. Hay un problema. There's a problem. Ahora, por el otro lado, si escondo la verdad para que la otra persona no se sienta mal, eso tampoco es de Dios. Now, on the other hand, if I hide the truth so the other person doesn't feel bad, that does not come from God either. Lo que decimos y las cosas que hacemos deben reflejar el amor de Dios dentro del cristiano. What we say and what we do needs to reflect the love of God in a Christian. Verso 27. La religión pura, la religión verdadera y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. A pure and truth religion in the sight of our God and Father is this: to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. En otras palabras, la religión verdadera es demostrar el amor de Dios en las cosas que nosotros hacemos. In other words, true faith is to demonstrate the love in the things that we do. La religión verdadera The true religion es basada en relación íntima y personal con Jesucristo. is based in intimate and personal relationship with Christ. Y el with amor Christ. verdadero es buscar el bienestar de una persona. And true love is to seek the well-being of a Y person. por eso Jesús dijo en Juan 13:35, And this is why Jesus says en esto conocerán todos que son mis discípulos. John 13:35, by this all people will know that you are my disciples. Todo el mundo va a saber que ustedes son míos Everyone will know that you are mine cuando vean que si tienen amor los unos por los otros. when they see what? That you have love for one another. En otras palabras, el amor tiene que ser visible. In other words, the love has to be visible. Yo puedo decirle a mi esposa, oh, yo te amo, I can tell my wife, oh, I love you. pero si ella nunca lo ve,
But if she never sees it, yo puedo decirlo, pero ella no se va a sentir amada. I can say it, but she's not going to feel loved. El verdadero amor se demuestra. True love is demonstrated. Es acción. It's action. En esto todos conocerán que son míos. In this, all will know that they are Si mine. tienen amor los unos con los otros. If you have love for one another. Ahora la pregunta es, ¿puedo ver cómo tú amas? Now the question is, can I see how you love? ¿Puedo ver cómo tú amas a tu hermano en la fe? Can I see how you love your brother in faith? ¿Puedo ver cómo tú amas a tu esposa? Can I see how you love your wife? ¿Puedo ver cómo tú amas a tus padres? Can I see how you love your parents? ¿Puedo ver tu amor en la comunidad? Can I see your love in the community? ¿Se puede ver? Can it be seen? ¿Pueden tus vecinos decir, ese es de Jesucristo? Can your neighbor say that one belongs to Christ? Porque ven la forma que tú amas. Because they see the way that you love. ¿Cómo respondo cuando estoy ante el espejo de la palabra? How do I respond when I'm in front of the mirror of the Word of God? ¿Recibo la palabra con indiferencia? Do I receive the Word with indifference ¿Recibo la palabra con molestia? or upset? ¿Recibo la palabra con altivez o arrogancia o rebeldía? Do I receive the Word with pride, arrogance? Santiago está enseñando que los que son de una fe genuina reciben la palabra de Dios con humildad. James is teaching that those who are of God receive the Word of God with humility. Y viven permaneciendo frente al espejo de la palabra. And they live remaining in front of the mirror of the Word of God. Obedeciendo a la palabra. Obeying the Word of God. Y como resultado es hacedor de la palabra. And as a result, they are doers of the Word of God. Y eso se ve en el amor que demuestra. And that is seen in the love that you demonstrate. Voy a concluir verso 25. I'm going to conclude with verse 25. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, escúchenme bien, será bienaventurado en lo que hace. But one who has looked intently at the perfect law, the law of freedom, and has continued in it, not having become a forgetful hearer, but an active doer, this person will be blessed in what he does. El que vive frente al espejo de la palabra, The one who lives in front of the mirror of the Word of el God que permanece haciendo lo que ese espejo le enseña. and remains doing what the mirror is teaching. La palabra de Dios dice, será bienaventurado en lo que hace. The Word of God says this one will be blessed in what he does. En otras palabras, la bendición de Dios no está en el que simplemente oye la palabra. In other words, the blessing from God is not just in those who hear the Word. La bendición de Dios está en qué? The blessing of God is in what? En el que hace su palabra. And the doers of his word. Amados, hay bendición en obedecer a Dios. Brethren, there is blessings in obeying Hay the word of God. bendición en vivir constantemente frente al espejo de la palabra. There are blessings by remaining constant in front of the mirror of the word of Por God. eso Josué 1:8 lo pone de esta manera. This is why Joshua 1:8 says it this way. Este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will achieve success. Dios no está obligado a bendecir nuestra desobediencia. God is not obligated to bless our disobedience. Pero el que vive
frente al espejo de la palabra de Dios, but the one who lives in front of the mirror of the Word of God, haciendo lo que el espejo le enseña que debe hacer. doing what the mirror tells them that they El must que do. permanece en la palabra de Dios, That who remains in the Word of God. Dios promete bendición. God promises blessings, Dios promete prosperidad y éxito. prosperity, and success. Por cuanto estás constantemente frente al espejo de la palabra. Because you are constantly in front of the mirror of the Word of God. Y cuando el matrimonio practica la palabra, And in the marriage, when you practice the Word, Dios dice, tendrás prosperidad y éxito. you'll have prosperity and success. Cuando la familia es hacedor de la palabra, And when the Word of God is practiced in the family, Dios dice, tendrán prosperidad y éxito. God says they'll have prosperity and success. Cuando el cristiano es obediente a lo que Dios ha establecido, And when the Christian is obedient to what God has established, habrá prosperidad y éxito. there will be prosperity and success. Cuando yo veo esto, tengo que preguntarme, And when I see this, I need to ask myself, ¿estaré yo perdiéndome de alguna bendición? am I missing out any blessing? Porque vivo descuidado con la palabra de Dios. Because I have been neglecting the Word of God? Examinemos nuestras vidas, amados. Let's examine our lives, brother. Examinemos nuestras vidas. Let's examine our lives. Prueba número 1 Test number 1 de una fe auténtica. of an authentic faith. La prueba de dificultades. The test of difficulties. Las cosas que nosotros hacemos cuando nos encontramos en medio de la aflicción revelará si nuestra fe en Dios es genuina. The things that we do when we're in the middle of difficulties will reveal if our faith is genuine. Número 2. Number 2, La segunda prueba de una fe genuina es la prueba de la culpabilidad. the second test of the genuine faith is the test of guilt. Las cosas que hacemos cuando somos confrontados con nuestro pecado The things that we do when we are confronted by our sin revelará will reveal si nuestra fe en Dios es genuina o no. if our faith in God is genuine or not. Número 3. Number 3, La tercera prueba de una fe genuina, la prueba de el efecto de la palabra. the test of the effect of the word. Cómo recibimos y cómo respondemos al mensaje de la palabra revelará si nuestra fe es auténtica o no. How we receive the word of God will reveal if our faith is authentic or not. Número 4. And number 4, La cuarta prueba de una fe genuina, la prueba del amor. the fourth one, the test of the genuine faith, the test of love. Les invito esta semana que estudiemos Santiago capítulo 2. And I'm going to ask you to study James chapter 2. Y con la ayuda de Dios, pues hablaremos de eso la próxima semana. And with the help from God, we'll speak about that next week. Mientras tanto, quiero invitarlos a que nos pongamos de pies. In the meantime, I'm going to ask you to please stand. Y quiero que meditemos en estas palabras que acabamos de oír. And I'm going to ask you to meditate in the words that we just heard. Y le pido que mientras nuestra hermana Alexandra nos ministre con cántico, que usted entre ante la presencia de Dios y hable con Él. And while we sing a song, I'm going to invite you to come into the presence of God and speak to Him. Tener una fe auténtica es de gran urgencia. To have an authentic faith is something urgent. Yo no quiero que ninguno de ustedes sean de los muchos que en aquel día van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. I don't want you to be one of those that will say in that day, Lord, Lord, I did this or I did that. Creyendo tener una fe genuina cuando no lo es. Believing to have a genuine faith when it wasn't. Y después que Jesús responda, apártate de mí que yo nunca te conocí. And then have Jesus respond and say, depart from me for I never knew you. Entre ante el trono de Dios y hable con Él. Enter before the throne of God. Si and hay speak to Him. algo que tiene que arreglar, este es el momento de arreglarlo. If there's something that you need to fix, this is the moment. Propón en tu corazón obedecer su palabra. Put in your heart to obey His word. Y entonces tendrás prosperidad y éxito. And then you'll have prosperity and success. Y si hubiera
Alguien aquí o por las redes sociales que necesita la oración, estamos aquí para orar por usted. And if there's someone here or someone watching through social media who needs a prayer, we're here for you. Meditemos en estas palabras mientras nos ministran un cántico. Let's meditate in this word while we sing a song. Hallelujah. Te adoramos, Cristo. Hallelujah. Poderoso Rey. Hallelujah. Santo Jesús. Venimos ante tu trono, Señor. Aleluya. Al trono de gracia y de misericordia, Dios, para implorar por nuestras vidas, Señor. Aleluya. Tú nos conoces mejor que nosotros a nosotros mismos, Dios. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. Aleluya. Tal como soy y tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Y tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Ser, Señor, y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, y grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Gracias, Señor. Padre, he predicado el mensaje de tu palabra y te damos gracias por ella, Padre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Que esta semilla, Dios mío, que hemos recibido en este día, penetre lo profundo del suelo de nuestros corazones y que produzca frutos. Ayúdanos, Señor, a vivir constantemente frente al espejo de tu palabra, haciendo lo que tu palabra nos dice que debemos de hacer. Padre, entendemos que no podemos hacer esto de nuestra propia cuenta. Dependemos de ti, Señor, porque fuera de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos.
Padre, que podamos poner tu palabra en práctica en nuestros matrimonios. Que podamos poner tu palabra en práctica en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, donde quiera que vayamos. Y que el mundo entero vea el amor tuyo en nosotros. Que podamos poner ese amor en práctica. Que no sea simplemente de palabras, sino en acción. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado, Dios me lo bendiga. Amén. Y sigamos orando los unos por los otros. Amén. Y viviendo constantemente